El proyecto PRESEA es una iniciativa, ¿no? que se desarrolló desde el ICTI, desde el Instituto de Ciencia y Tecnología del gobierno del estado, y pues justamente lo que estábamos viendo pues era la problemática general que se tenía acerca del aguacate. Obviamente la mayoría de las cuestiones que se trabajaron fue desde la parte medioambiental, pero justamente platicando y con los colegas pues se veía que toda la parte cultural y sobre todo del impacto al patrimonio que tiene este cultivo, pues se veía la necesidad de incluir, ¿no? esta actividad en el proyecto general, justamente como para no perder la idea o esta visión, ¿no? de más amplio espectro, que tenía que ver pues con otras cuestiones que de repente cuando pensamos en el impacto del aguacate en el estado, pues tal vez pasan un poco o quedan un poquito de lado, ¿no? Entonces pues ya empezamos a trabajar sobre este sentido, aunque nosotros ya teníamos un trabajo importante sobre todo con el impacto de las diferentes, ¿no? industrias o agroindustrias que tenemos en Michoacán. Entonces el objetivo principal era tener un termómetro de lo que pasaba con las afectaciones. Sí, exactamente. O sea, la idea principal sí era justamente pues conocer el estado en el cual se encontraban estos sitios arqueológicos, entender cuáles han sido los impactos que estos han tenido a lo largo del tiempo, cómo se han ido modificando esta cuestión, y bueno, pues también entender estrategias y proyectos para poder tratar de mitigar el impacto al patrimonio arqueológico. En este primer momento, bueno, pues lo que se hizo fue iniciar recorridos, ¿no? de campo puntuales a zonas donde sabemos que había una alta incidencia tanto de creación de huertas, ¿no? recientes o lugares de antiguos, ¿no? donde tienen ya muchos años el aguacate produciéndose, y ver el número de sitios arqueológicos que estarían dentro de este impacto, ¿no? Más o menos tuvimos un universo de cerca de 600 sitios arqueológicos. De los 2.300 sitios arqueológicos que tenemos registrados en el estado, están dentro de este mosaico aguacatero, como ahora lo estamos llamando también en el proyecto, en el PRESEA, de esta franja, ¿no? donde está toda esta actividad productiva. Y bueno, pues en ese sentido, ahí lo que se intentó ver pues fue empezar visitas a diferentes ejemplos. Tenemos zonas con una alta incidencia, ¿no? de problemática como Zacapu, ¿no? donde tenemos pues ahora una gran cantidad de huertas de aguacate y tenemos una densidad muy alta de sitios arqueológicos. Entonces pues justamente cómo estaba esta dinámica. Lugares pues más tradicionales, ¿no? como Tacámbaro, como Tingambato, ¿no? que son zonas aguacateras de ya muchísimas décadas, ¿no? y donde, bueno, pues también veíamos otras incidencias, o Uruapan, en donde, bueno, pues es muy casuístico, ¿no? el tema, en el sentido de que pues los impactos son distintos, ¿no? Hay desde lugares donde las propias huertas nos encontrábamos que la gente en sí pues protege de cierta manera los vestigios, o cuando menos no los afecta de manera importante, a lugares donde pues pasa todo lo contrario, ¿no? Donde realmente lo que se busca es quitarlos completamente para poder incentivar su producción, ¿no? Aunque a veces pareciera que no tiene mucho sentido. De ese universo estábamos nosotros viendo que cerca entre el 60 y el 70% de los sitios de ese universo de 600 están dentro o a menos de 100 metros de una huerta de aguacate. Entonces, ahí, eso era lo que estamos viendo hasta este momento, ¿no? Obviamente estamos viendo casos específicos, pero pues lo que nos dimos cuenta es que es un porcentaje muy alto, muy alto de sitios arqueológicos que están en
en estos lugares, porque bueno, pues también el crecimiento de las huertas, nos hemos dado cuenta que pues está muy ligado también a pues lugares que fueron obviamente habilitados, ¿no?, por los propios habitantes antiguos, ¿no?, para pues poder llevar a cabo sus tareas, ¿no?, ir poniendo sus mismas pues ciudades, sus mismas poblaciones, ¿no?, asentamientos. No, tenemos casos muy importantes como por ejemplo los malpaíses, ahora que eran lugares que prácticamente no se utilizaban para huertas, ahora se están empezando a llenar de huertas de aguacate, y pues son lugares justamente donde la parte antrópica ha sido muy importante, ¿no?, en la época prehispánica, y pues generó suelo, esa misma actividad antrópica, y ahora ese suelo pues es el que está siendo aprovechado para estas nuevas huertas, ¿no? Entonces eso genera pues cuestiones muy diversas, y que bueno, pues son justamente las que estamos analizando ahorita en el proyecto. No, en este momento el proyecto se enfocó al cultivo del aguacate, pero por supuesto que tenemos problemas iguales, ¿no?, con otro tipo de cultivos en el estado, como sobre todo los de las frutillas, ¿no?, las berries, que en muchas zonas del estado han impactado muy fuerte, sobre todo la zona de Zamora. Toda esta zona ha sido muy... hemos tenido casos ahí también importantes. En el propio Zacapu ahora también hay partes ahora con este impacto. Pero, también uno que tal vez ha sido el menos visible hasta el momento, pero que también le estamos prestando mucha atención, es el del agave, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver ahora con el desarrollo tanto del tequila como del mezcal, ¿no? Estos lugares pues también es un impacto muy importante. En Jalisco pues ha sido muy fuerte, ¿no?, el impacto del paisaje agavero sobre los sitios arqueológicos. Pues la franja del monocultivo, en primer lugar, pues está en una de las zonas más fértiles del estado. Y nuestro estado es uno de los estados más fértiles del país, ¿no? Entonces, pues era un lugar que a todos, desde hace 10,000 años, les pareció un lugar muy interesante para vivir. Entonces son zonas donde tenemos una amplia cantidad de vestigios arqueológicos, ¿no?, que se encuentran, porque eran pues lugares óptimos para la vida, ¿no? Un ejemplo es Tingambato, ¿no?, por decir algo, ¿no? La zona arqueológica de Tingambato pues era una ciudad prehispánica muy importante, muy importante, y que justamente gozaba de grandes recursos, ¿no? O sea, grandes recursos, tanto la tierra, que es sumamente fértil, que ese sería uno de los puntos muy importantes, y el segundo punto muy importante pues tiene que ver con el agua, ¿no? Eso es justamente toda la zona de derrama, ¿no?, de la meseta hacia la parte de tierra caliente. Entonces tenemos ojos de agua, un acceso enorme al agua. Esto evidentemente pues es el lugar idóneo para desarrollar cualquier tipo de agricultura. Sí, yo no los llamaría ilegales, porque muchos de estos son legales, ¿no? O sea, son zonas de cultivo que justamente han estado siendo cultivadas desde tiempos ancestrales, como bien dices, pero justamente, de hecho, una de las cosas que veíamos en el Persea y que nos sorprendió mucho es que una gran cantidad de estas huertas están sobre justamente los territorios que ya eran abiertos al cultivo. O sea, el cultivo ha sido, pues son zonas realmente muy fértiles que desde época prehispánica se han venido cultivando, y hoy día muchas de esas han cambiado. Obviamente lo que es lo importante aquí pues tiene que ver con la regulación, ¿no? Tiene que ver justamente con limitar, ¿no?, estas expansiones a lugares donde pues justamente estamos viendo que hay vestigios arqueológicos muy importantes o hay recursos naturales que deben de ser protegidos, ¿no? Los malpaíses son un caso así, ¿no? Es un lugar de grandes áreas de recarga, grandes áreas también muy importantes, con una biodiversidad muy importante, pero también con una riqueza arqueológica muy importante, y hacia donde se están ahora moviendo muchas de las huertas, ¿no? Porque ya no hay, vamos a decir, porque ya cooptaron todo el territorio pues que ha sido cultivado desde siempre, ¿no? Claro. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el INAH
¿no? Porque hay un marco jurídico en el cual, según entiendo, de las 2.300 centros arqueológicos que tenemos, más o menos, solo a 6 puede tener acceso el público, es decir, todo lo demás está en resguardo propiamente del INAH. Y hacia allá va mi pregunta, ¿qué tanta responsabilidad puede ser de la condición histórica propiamente que me explicaba a una condición de responsabilidad propiamente del INAH? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. El patrimonio arqueológico del país es inmenso, ¿no? Tenemos cerca de 55,000 sitios arqueológicos registrados en el país, de los cuales tenemos 192 abiertos al público. En Michoacán, tú acabas de dar los datos, ¿no? Tenemos 2.332 para ser precisos, ¿no? Y tenemos 6 abiertos al público. La apertura de un sitio al público tiene que ver con cuestiones que, por un lado, tienen que ver con la conservación del espacio, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo me parece que tienen que ver con la cuestión que es la educación del patrimonio arqueológico que tenemos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde su fundación, nació dentro de la Secretaría de Educación Pública. O sea, al final nosotros somos profesores y las zonas arqueológicas abiertas al público yo siempre las he visto como aulas a donde me gusta ver a los estudiantes y es donde podemos hablar de todos estos problemas. Cuidar los 55,000 sitios arqueológicos de la manera que cuidamos las zonas arqueológicas abiertas al público sería imposible. O sea, necesitaríamos otro estado a la par, ¿no? O sea, el instituto no tiene esos tamaños ni los pudiera tener por la cuestión de recursos implicados en esto. Entonces, la conservación, por supuesto que pasa por la responsabilidad del instituto en la materia que tiene que ver con el registro, con la investigación, con la conservación, con la divulgación del patrimonio. Pero la conservación de este patrimonio es una tarea de todos. Es una tarea que pasa justamente por la educación, de poder ir a las comunidades, hablar en la comunidad, y el único que va a poder cuidar su patrimonio arqueológico en una comunidad, en el municipio de La Huacana, de donde era mi abuelito, en un rancho alejado, en el Limón, pues va a ser la gente que vive en el Limón o en La Palma, ¿no? Donde nació mi abuelito. Nadie más. No va a haber arqueólogo que pueda estar ahí custodiando el sitio. Entonces me parece que nuestra labor, más bien es una labor justamente, y por eso es muy importante este tipo de cuestiones, en donde la gente entienda que el patrimonio arqueológico o la conservación de este o la destrucción de este es una cuestión que tiene que ver con todos nosotros y todas las acciones que hagamos todos los días. Le agradezco mucho. No, minutos, doctor. A tus órdenes.